Ya está con nosotros la doctora Jimena Echenique para hablarnos sobre las estrategias comerciales de Estados Unidos frente a Asia. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora Echenique. Muy buenos días, Aníbal, muy buenos días, Anaí. Gracias por este espacio donde efectivamente vamos a comentar las estrategias comerciales de Estados Unidos frente a Asia en el marco de la sucesión presidencial. Pues presentarla también a usted realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en el área de Economía Aplicada. Cursó también estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramientas de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. También estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Pues entremos de lleno a esta presentación, a esta cápsula que tiene sobre estas estrategias comerciales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, Aníbal. Sí, en el marco del proceso electoral estadounidense, en los pasados 3 días, titulares de los principales diarios de nuestro país han difundido la lectura que en materia de comercio exterior, la política económica está siendo diseñada para cerrar filas a favor de Estados Unidos con respecto a China, particularmente en la revisión del TEMEC. Desde mi perspectiva, una afirmación así de contundente es difícil de sostener en el largo plazo, porque el proceso de internacionalización del capital se desarrolla a través de un conjunto de estrategias en diferentes ámbitos, no solo comercial. Estas estrategias las construyen los diferentes mandos de los gobiernos nacionales e implican la interacción con un conjunto de actores privados, nacionales e internacionales. ¿Con qué propósito? La respuesta depende de la vertiente teórica que respalde el estudio. Por ejemplo, en días pasados, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos refirió que los tomadores de decisiones se deberían de recurrir al estudio de la teoría de juegos, señalando a sus principales autores, quienes hace más de medio siglo describieron agentes egoístas en busca de maximizar el bienestar individual, siendo la suma de estos el bienestar social. Sería importante recordarle al primer mando de la OEA que desde mediados del siglo pasado, las aportaciones a la teoría de juego han sido importantes. Incluso algunas propuestas han estado centradas en buscar estrategias cooperativas que no impliquen soluciones donde lo que uno pierda, el otro lo gane. Desafortunadamente, aún así, sería difícil demostrar un mundo sin poderes hegemónicos, los cuales, por simplificar el escenario, generan un tipo de soluciones de dados cargados. Basta revisar los indicadores de desigualdad a escala global. Además, una condición permanente de la economía en las últimas décadas ha sido una gran incertidumbre. Estado que debería obligar a promover políticas comerciales nacionales a favor de crear certezas en términos de costos o precios sobre los volúmenes de intercambios mercantiles de bienes y servicios. Por estos motivos, entre otros, claro está, es necesario evaluar las decisiones, las estrategias, las políticas y los acuerdos que en materia comercial se han implementado desde el vecino país del norte. Además, aquellas medidas que están promoviendo los candidatos a la presidencia. En primer lugar, el tratamiento arancelario hacia China, en general hacia la región de Asia. En segundo lugar, las estrategias en materia de comercio digital para enfrentar la expansión de la denominada Ruta de la Seda Digital, definida oficialmente como una red de infraestructura digital que conecta Asia, Europa y África. De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis, el déficit comercial es la parte más significativa del déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, el cual en el segundo trimestre del 2024 sumó el 3.7% del Producto Interno Bruto en dólares corrientes, frente al 3.4% del primer trimestre. Un crecimiento nada despreciable en tan solo un trimestre y que podría explicar el porqué, en parte, de las propuestas elaboradas por los candidatos presidenciales. Sobre todo, si consideramos que gran parte de ese déficit es con China, por el gran volumen de mercancías importadas en comparación con otros países. Como muestra la imagen 1 y la imagen 2, pero comencemos con la 1, las exportaciones
de Estados Unidos en 2022 y en general en los últimos años se están concentradas hacia Canadá, a México, a China y a Japón. Respecto a América del Norte, Canadá y México representan más un doble, duplican la suma de lo que Estados Unidos exporta a China y a Japón. Es decir, Estados Unidos tiene mayor comercio con, evidentemente, América del Norte. Respecto a las importaciones de Estados Unidos, el escenario cambia. En la imagen 2 podemos observar cómo las importaciones desde China a Estados Unidos suman casi el 20%. México 13.61, Canadá 13.24 y Japón 4.58. Recordemos que estas son cifras del 2022 que son oficiales para el Banco Mundial. Ante este escenario, como en 2018, en el 2018, la preocupación del candidato republicano ha estado centrada en el comercio con China. Si a partir de aquellos años comenzó a imponer aranceles a productos de consumo doméstico, por ejemplo, lavadoras, hasta el aluminio, pasando por una política de defensa de los derechos de propiedad, hoy en día el candidato republicano está enfocado en restricciones sobre semiconductores, eléctricos, productos tecnológicos, bienes y servicios digitales, entre otros rubros. Según The Economics, en su reportaje titulado Arancelario, la propuesta republicana de un arancel general del 10% probablemente estaría condicionada a implementar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional. Es decir, para este candidato, el déficit es una situación de emergencia nacional. A cambio de este arancel general, se recaudarían 300,000 millones de dólares, los cuales podrían reducir otros impuestos. Es decir, utilizar ese dinero para reducir otros impuestos, siendo un mecanismo de redistribución de la riqueza. De acuerdo con el citado diario británico, en contraste con el de 2018, el objetivo de la candidata demócrata también ha estado centrado en estimar cuánto debe cerrarse la economía estadounidense, siendo un tema que comparte con el candidato republicano. La diferencia más importante entre ambos está en los montos de las tasas arancelarias para proteger la economía norteamericana. Con respecto al rubro digital, según el texto, un aguijón en la cola o la primera línea de la guerra tecnológica está en Asia, de The Economics. Actualmente, cito, los servicios en la nube chinos cuestan un 40% menos que los administrados por estadounidenses. Además, refiere el citado texto, importantes países de la región asiática son altamente dependientes de China en este tipo de bienes, a lo que habría contribuido la decisión de Trump en 2017 de abandonar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. De tal forma que Estados Unidos parece estar quedando rezagado en materia de infraestructura digital. En cualquiera de los dos temas, podríamos concluir con una reflexión a partir de un juego de carácter cooperativo denominado Chicken Games. Este hace alusión a dos carros que van de frente a gran velocidad, considerando varias estrategias. 1, seguir de frente y estamparse. 2, salir de la situación y permitir que gane el auto que continúa. 3, desviarse al mismo tiempo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Aquella en la que los dos se desvían y alcanzan un acuerdo que evita el mayor de los riesgos, la destrucción de uno de los competidores. En el comercio de bienes y servicios, el escenario parece similar. Las tarifas arancelarias y los derechos de propiedad industrial representan la velocidad, es decir, la permanente amenaza de subir impuestos para desalentar el comercio. En el caso del intercambio digital, la velocidad está en la presión por reducir los precios de los productos y servicios de este tipo de bienes. Por tanto, el país que sea más resiliente a la presión sobre las posibles afectaciones de sus intereses es el que vencerá. O pueden acordar el bien común, por ejemplo, en el primer caso, mediante metas razonables de creación de empleos vía sustitución de importaciones. En el segundo caso, a través de establecer precios controlados, entre otros mecanismos.
Esta es la reflexión del tema. Así es, doctora Jimena Echenique, pues le agradecemos mucho por esta amplia explicación que nos ha dado, también pues de que no solo son actores pues de Estados Unidos, bueno, en este caso América, Asia, sino también cómo se concentra la economía en estos países de América del Norte y cómo, digamos, se coordinan esta economía entre países. Así es, y también recordar que pues no solamente está esta disputa económica, es disputa también militar. Tenemos conflictos en donde están implicados también Estados Unidos, no de manera evidente, no de manera en un primer inicio, o sea, no justamente como fuerza beligerante en estos Ujú. conflictos, sino detrás apoyando a los distintos países implicados en el conflicto en Ucrania. Pues está ahí Estados Unidos en el tema de Israel y esta invasión que hicieron a Palestina, también está Estados Unidos, y del otro lado China apoyando a Rusia y también China apoyando a Palestina. Lo hemos visto también incluso en las Naciones Unidas, en las resoluciones que exponen ahí los países. Es una disputa hegemónica, es una disputa que es económica, es comercial, es militar, y pues va a complicar mucho más o va a tensar mucho más las relaciones entre los distintos países. Le agradecemos mucho esta colaboración y esperamos que tengamos colaboraciones en las semanas siguientes. Muchas gracias, doctor Aníbal, periodista Anaí, muchas gracias.